acuerdo a tu experiencia, Luis, por lo que tú me comentas, tú tuviste o has tenido pues práctica en el análisis de la información, de los datos de evaluación, tanto desde el punto de vista, digamos, de conjuntos de escuelas completas, pero también de alumnos de manera específica. Sí. La pregunta que yo te haría es, ¿de qué manera en el ámbito ya de la escuela tu experiencia te dice que es razonable utilizar los datos de evaluación para asegurarnos que se usan de manera efectiva para mejorar el trabajo pedagógico, por ejemplo? Bueno, yo creo que un punto que ha sido importante en esto y digamos determinante es establecer la necesidad de qué más bien el para qué y qué tipo de información yo estoy requiriendo. En el para qué es para qué es lo que yo pretendo que se mejore, es cuando ya tienes una primera un primer diagnóstico de la situación. Entonces digo, bueno, la evaluación, ¿qué me va a decir? Me va a decir específicamente en dónde estoy teniendo dificultades. Por ejemplo, eso nos llevó mucho en la comprensión de la lectura. No bastaba decir, oye, pues sacan muy bajos por medios de lectura. No, espérate, ¿cuáles son las habilidades que están implicadas ahí y dónde estamos teniendo deficiencias y en dónde estamos teniendo fortalezas? Buscando trabajos ya previos, porque yo trabajo mucho con benchmarking. Si alguien ya tiene algo, no me detengo yo a buscar lo mismo, sino me voy a lo que ya tienen. Y descubrí a una compañía puertorriqueña, Aid Incorporation se llama, que tenía ya estudios sobre la cuestión de la comprensión lectora y la había determinado bajo esas 8 habilidades. Entré en contacto con ellos, yo conseguí los tests que ellos tenían de lectura y empecé a hacer análisis de las diferentes habilidades y luego el trabajo era, bueno, ¿cuál es la metodología para desarrollar esas habilidades? Entonces tuvimos un trabajo de tener la información, pero al mismo tiempo empezar a generar programas que nos permitieran desarrollar las habilidades. En cuanto a la metodología para el desarrollo de las habilidades, ¿cómo hicieron? ¿Cómo enfrentaron el problema y qué fue lo que desarrollaron? Pongo un ejemplo. Una de las habilidades es que el alumno encuentre la idea básica o la principal en un párrafo. Empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Es muy simple, que le pongan título al párrafo. Y ya en el ejercicio con los alumnos pues, te encontrabas 30 títulos diferentes y decías, a ver, según ustedes, ¿cuál es el que mejor atina a tener el párrafo identificado con la idea principal? Ustedes desarrollaron ejercicios específicos. Ahora, ¿cómo los desarrollaron? ¿Los desarrollaban con los maestros? ¿Hacían talleres de análisis o de desarrollo de estrategias de aprendizaje? ¿Cómo hacían esto? Bueno, hubo una variedad de formas porque tenemos la costumbre de cada año citar a todos los encargados, por ejemplo, de psicología, a todos los coordinadores de primaria, secundaria, preparatoria, y plantearles un tema donde ellos discutan cómo lo han resuelto. Si encontramos ya algún mecanismo que ha sido bastante eficiente, tengo muy presente el caso del coordinador de la primaria de Tepic, que tenemos ahí, el colegio Cristóbal Colón, se llama Pedro Orozco. Es un tipo muy ingenioso. Entonces siempre tenía alguna receta, vamos a ponerlo así, para lograr algún problema que él traía. Por ejemplo, él dice, yo tengo un nivel de ortografía malo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, primero voy a tratar de manejar el vocabulario que ellos conocen. ¿De dónde lo obtiene? Pues lo obtiene de composiciones, de redacciones de los muchachos. Y al mismo tiempo no es nada más limitarse a ese lenguaje, que a veces es limitado, sino jalar de los libros otro tipo de vocabulario que también les pueden enriquecer. Y los va mezclando y va trabajando con ellos. En base a concursos, a que usen la palabra, a ver, dime cómo se escribe, dime qué significa, dime cómo se usa en una frase. ¿Sí? Son ejercicios que va trabajando. Entonces, de esa forma, al escucharlos a ellos en sus respuestas, encontrábamos el mecanismo quizás
no el más teóricamente válido, pero sí el más eficaz. Otro será a nivel de reflexión y de investigación, ¿no? Bueno, y sobre esto qué se ha hecho, dónde se ha hecho, cuándo, ¿sí? O sea, qué tan vigente es esto, lo que a lo mejor ya hay algo nuevo y nosotros estamos trabajando todavía con un proceso más antiguo y menos eficaz. Entonces, en esta combinación fuimos logrando entender cuáles eran las formas para mejorar, vamos a decir, el manejo de los quebrados. ¿Sí? En la educación básica estamos viendo que es un problema el no entender la relación del entero y la parte, ¿sí? Que afecta a cómo aprendes los porcentajes, a cómo aprendes las fracciones en sí, los decimales. O sea, todo tiene ese componente, ¿no? O sea, no todo tiene que ser la mitad de una naranja, porque puede ser la mitad del salón. ¿Cuántos son? ¿Sí? O sea, el concepto, cómo lo vamos usando. Y eso nos permitió crear los pilotos de cómo se podían hacer. Los colegios, los profesores que se enrolaron en el movimiento, pues los vimos luego como los grupos empezaban a tener mejores rendimientos. ¿Sí? O sea, había más aciertos en las pruebas que estaban midiendo ese tipo de desempeños.